Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro de aquí, un cilindro muy interesante. ATZ Security, ese es el fabricante. K-Series es el modelo. Fijaros, un cilindro multipunto, un bocallave bastante abierto. Tiene 7 pernos, es un número muy bueno, 7 pernos. Creo que son 5 slider, aquí los tenéis, son slider cargados a muelle. Como veis, los pernos llegan desde dos ángulos diferentes. Vamos a ver cómo lo podemos apreciar. Vamos a hacer zoom. Fijaros, unos llegan en ángulo así, otros llegan en este otro sentido. Eso dificulta un poco a la hora de buscar la cabeza de los pernos, porque aunque queden alineadas juntas, a la hora de empujarlo, según vaya de un lado a otro, es fácil que se escape. Los slider, aquí los tenéis, siempre es un problema manejarlos, por lo menos para mí, pero en este bocallave, que es muy alto, es un bocallave que tiene bastante altura, vamos a echar un vistazo dentro, y teniendo como tienen muelle, pues se manejan bastante bien estos slider, quedan a la izquierda y los podéis ver, vamos a ver si puedo dar luz, ahí los tenéis a la izquierda de los pernos, quedarían en este hueco de aquí, con lo que el manejo de los pernos lo vamos a hacer desde la derecha y ahí tenéis los, vamos a ver, ahí veis la cabeza de algunos de los pernos. Fijaros cómo llegan en ángulo, no sé si se llega a apreciar bien. En ese sentido es un cilindro con el sistema que ahora prolifera bastante en los Yale Platinum, en Milenko, Magnum, este tipo de cilindros, que yo creo que está bastante bien. Y llama la atención en este que el manejo de los sliders para conseguir la apertura ha de ser con tensión alta. Es algo que no me había encontrado tanto en otros cilindros, en los que hay que disminuir bastante la tensión para poder mover los sliders. Este necesita aumentar la tensión para contrarrestar los potentes muelles que llevan los sliders e ir colocándolos poco a poco. Está muy bien, es diferente. Vamos a intentar hacer el ganzuado y si lo conseguimos lo desmontamos, que como os digo no lo he desmontado aún, y vemos lo que lleva dentro. Vamos a ello. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, vamos a comprobar que funciona. Ahí lo tenéis, funciona perfecto. Vamos a ver la codificación, es bastante bonita, tiene de todo. Fijaros, un séptimo muy corto, un primero también muy corto, el resto van alternando largos y medios, está muy bien. Aquí tenemos los 5 sliders, el tercero está muy pegado a la izquierda, el primero desplazado a la derecha, el quinto también, segundo y cuarto quedan en una posición media. Hay que aplicar mucha tensión para colocarlos. Una codificación bonita. Voy a utilizar este tensor, un tensor chino de un set barato, y utilizaré 2 ganzúas. Este cilindro lo he ganzuado 4 veces. Lo conseguí abrir a la primera sin ningún problema, pero he estado probando diferentes ganzúas a ver cuál me resultaba más cómoda para localizar los pernos. Al final he elegido esta ganzúa, es una pala de entrar por la derecha. El principal problema es que como el bocallave es amplio y entramos por la derecha, la distancia a la hora de comprimir los pernos entre los que van en esta dirección y los que van en esta dirección es grande. Entonces tengo que buscar una ganzúa con la que pueda llegar a todos, a los que quedan más a la izquierda y a los que quedan muy metidos a la derecha, sin golpear arriba y que no pueda meterlos los que son muy cortos. He elegido esta, como os digo, pala triangular de entrada por la derecha, es una Goso modificada, y para colocar los sliders voy a utilizar esta pala muy pequeña. Está hecha con varilla de limpiaparabrisas, es muy sencilla, es incluso débil para ganzuar según qué cilindros, pero tiene una virtud y es que entra en vertical en este bocallave. Como podéis ver, la puedo meter en vertical y manejar, con lo que me va a venir muy bien para mover los sliders y colocarlos. Bueno, tensión media, incluso alta en algunos momentos, tanto para los pernos como para los sliders.
Vamos allá. Vamos desde el primero, primero nada, segundo nada, tercero, cuarto, quinto nada, sexto, séptimo pide. Vamos a ver si lo cojo bien. Ahí está. Ha hecho un clic, como habéis visto, y un movimiento en el rotor. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto, quinto pide. Vamos a ver si consigo moverlo. Hay un clic. Sexto pide. Estoy en una posición muy incómoda y no acierto a comprimir bien los pernos. Vamos a ver. Ahí está. El sexto ahora sí. Voy a cambiar un poco de posición. A ver si así puedo hacerlo mejor. Vamos a ver. No me da feedback ahora. Primero, segundo sí. Tercero pide un clic. Cuarto pide un clic. Quinto parece colocado. Sexto, séptimo colocado. Primero nada. Segundo pide. Ahí está. Un clic y un buen giro. Sexto, séptimo. Vamos a ver. Ahí primero. No estoy seguro. Segundo colocado, tercero, cuarto, parece que es el primero el que pide un clic y se acentúa el falso colocado. En realidad creo recordar que no tiene spool, no es un falso, sino que se van colocando ya los pernos. Ahí he pasado el cuarto, vamos a ver, voy a repasar. Yo creo que están todos ya colocados. Quinto, sexto, séptimo. Voy a tantear los sliders. Entro desde la izquierda, perdón. Primero pide, sí que están colocados los pernos. Un clic y un giro. Segundo un clic y un giro. Tercero nada. Cuarto nada. Quinto nada. Busco el primero, voy aumentando la tensión, ahí ha hecho un clic y un giro. Si no, el muelle que tienen los sliders los devuelve a su posición. Segundo un clic, tercero colocado, cuarto un clic, quinto nada. Primero de nuevo un clic, segundo un clic, tercero colocado, cuarto un ligero clic, quinto nada. Sigo aumentando la tensión, primero un clic, segundo un clic, tercero colocado, cuarto un clic, vamos a ver, primero un clic, segundo un clic, tercero colocado, cuarto colocado, creo que el quinto puede estar, vamos a ver, primero un clic y ahí al tocar el segundo abriría. No es habitual, o al menos yo no recuerdo haber manejado slider con tanta tensión como estos. Evidentemente no tienen puertas falsas porque si no se trabarían fuerte en esas puertas falsas, pero yo creo que se debe a los muelles, a que los muelles de los sliders son muy fuertes. No recuerdo cómo era el despiece del otro. Fijaros, tiende a atascarse ahí, no avanza. Eso me asusta un poco. Vamos a ver si consigo desmontarlo y podemos ver lo que tiene dentro sin estropearlo. Vamos allá, vamos a intentarlo.
Bien, vamos a ver, esto es lo que tenía dentro. Ahora ya me explico por qué no encontraba el quinto slider cuando estaba ganzuando. Es porque tiene 4. Está muy bien, es muy similar al otro, ahora recuerdo mejor cómo era. Fijaros, tiene este anillo de acero aquí que envuelve todo el bocallave y protege antitaladro, eso está muy bien. No veo en este más protecciones antitaladro dentro del rotor. Fijaros, ese es el alojamiento para ese elemento antitaladro. Aquí está el alojamiento de los sliders. En el desmontaje tenía mucho miedo de que saliesen volando los sliders o la barra lateral, que también está cargada a muelle, y se me han caído varios de los pernos desordenadamente, por intentar sostener lo otro, y se me han caído los sliders porque todo no se puede sostener. Pero bueno, luego los colocaré en su lugar. Lo más interesante de los sliders es ver que no tienen puertas falsas. Esa sería una de las mejoras que propondría para este cilindro y también para el otro más alto de la gama. Perdón, sí tienen puertas falsas, fijaros. He hablado antes de tiempo, hay uno que tiene una puerta falsa, pero solo uno de ellos, y es muy leve. Imagino que es una puerta falsa y que ha sido hecho deliberadamente, pero con el recorrido que tienen deberían de tener más de ellos. Fijaros, hay una pequeña muesca, eso puede ser una puerta falsa, pero debería de ser más grande. Ahí lo tenéis, no lo sé, yo no he percibido ninguna mientras ganzuaba, como habéis visto iba moviendo. Ups, ya empezamos con los muelles. Iba moviéndolos y me seguían sin ningún tipo de problema. Estos 4 muelles pequeños son sus muelles. Son fáciles de mover porque el pitón que queda expuesto es bastante grande, como podéis ver aquí. Las dimensiones son buenas. Aquí tenemos la barra lateral, fijaros. Tiene unas marcas donde roza con los sliders, y aquí tenemos los 2 pequeños muelles que yo tenía miedo de que se perdiesen, que tiene la barra lateral a los lados. La barra lateral se aloja aquí, los sliders se meten por aquí. Aquí hay 2 pequeños muelles que empujan fuera la barra lateral, y esta barra tiene que coincidir en esta muesca para que pueda entrar dentro del rotor y el rotor girar libremente. Aparte de eso, los 7 alojamientos, como veis, llegan en 2 ángulos diferentes con doble diámetro para controlar la profundidad que salen dentro del bocallave. La verdad es que no me había fijado que tenía una pequeña muesca ahí, pero yo es que no lo consideraría ni puerta falsa porque deberían de tenerlo todos. Y además quizás algunos estén tan cerca de su sitio que no haya espacio, pero debería de ser más profunda en cualquier caso, esta de aquí. En cuanto a pernos y contrapernos, todos los pernos normales de 2 diámetros, eso en principio está bien. No hay ningún perno de acero, eso se podría mejorar. Y en cuanto a los contrapernos, ahí sí hay margen de mejora. 6 de los 8 contrapernos son normales. El 7º es un contraperno. Vamos a acercarnos para que lo veáis bien. Está bien, aunque a la hora de colocarlo ha sido muy limpio, se ha colocado en un solo golpe, que yo sepa no he tenido que retocar. Fijaros, es un aserrado muy afilado en el borde. Ahí lo tenéis, ese corte en bisel muy afilado. Y el primero es un doble aserrado, pero que este sí he percibido que había una rotación como un spool cuando lo he ido a colocar. Lo deseable sería que al menos 4 o 5 de los 7 fuesen doble aserrados o aserrados simples, que no haya tantos pernos normales. Creo que no es un gran esfuerzo para mejorar el cilindro. Puertas falsas en los sliders y algún perno más de seguridad. En cualquier caso, el ganzuado no es cómodo, no es nada cómodo. Es más sencillo que el que es más alto de gama, que tiene un elemento interactivo. Hay que sincronizar el movimiento de un perno con un elemento transversal para conseguir liberar el rotor. Es mucho más completo, pero bueno,
si se puede mejorar, yo creo que hay que mencionarlo. En cuanto a los muelles, fijaros como el cuerpo aloja la barra lateral, la barra anti-extracción, perdón, y el agujero prácticamente llega al borde. Esto es un perno antitaladro que tiene aquí en la primera posición. Me ha engañado, pensaba que era un perno cuando estaba desmontando. Es otra protección antitaladro, aquí está muy bien. Va situado aquí, ahí está. Se caen los muelles. Como consecuencia de que no hay espacio, fijaros, el espacio que queda disponible aquí es muy pequeño para alojar este contraperno y el muelle. No hay más espacio, pues los muelles son muy pequeños, como podéis ver ahí. Espero no haber perdido ninguno, ya veo que se me han caído casi todos. Luego haré una búsqueda, si no siempre nos queda sacar el imán a pasear. Y bueno, un cilindro bonito. Este cilindro no lo he comentado, pido disculpas. Este cilindro ATZ me lo envió mi amigo Iñaki. Muchísimas gracias, Iñaki. Me ha encantado ganzuarlo, igual que el otro modelo. Muchas gracias, de verdad. Y esta ha sido la apertura de este ATZ K-Series. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.